God bless you, brothers and sisters. We give greetings to all these people who is watching this video or this service by the social media right now. Welcome to all new friends who's watching also this service and started this road or this way. Welcome to the pastors, family pastors, brothers and sisters from the church. And also the most important, welcome to the Father, the Son, and the Holy Spirit to this English service from the Worldwide Missionary Movement from the Barrio Colombia neighborhood. Que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Verse 26, for if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins, but a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation which shall devour the adversaries. He that despised Moses' law died without mercy under 2 or 3 witnesses. Of how much sorer punishment, suppose ye, shall he be thought worthy, who hath
trodden under foot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace. Then let's go to verse 39. But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das en esta noche de estar aquí para recibir tu palabra. Gracias porque cada día tenemos la oportunidad, el privilegio de recibir lo que tú nos das. Sabemos que solo tú tienes palabras de vida eterna. Te rogamos en el nombre de Jesús en esta hora, danos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo y en el conocimiento de tu santa palabra. Oh Dios, que podamos ser edificados, bendecidos de una manera poderosa y especial, que nuestras vidas sean fortalecidas, y si hay alguna cadena, alguna cosa que esté estorbando en cualquiera de nosotros, se rompan las cadenas, se quebranten los yugos, se vuelva pedazos todo poder de las tinieblas. Tu santo nombre sea glorificado. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Por Amen. favor, tomen asiento. You may be seated. Somos de los que tienen fe para preservación del alma. We are of those who have faith for the preservation of our soul, for the saving of our soul. Tenemos fe para preservación del alma. We've got faith to the saving of the soul. Cuando dice nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma, When it says we are of them that believe to the saving of the soul, significa que hay aquí representados dos grupos diferentes. it means that there are two groups represented here, two different groups. Y estamos hablando de dos grupos dentro de aquellos que hemos dicho un día, yo creo en el Señor. And we are talking about two groups that have said once, I believe in the Lord. Que hemos dedicado nuestras vidas para el Señor. That we have said that we dedicate our lives to the Lord. Y que de alguna manera nosotros pertenecemos a la iglesia del Señor. And somehow we are part of the church of the Lord. Pero en este capítulo se habla de una manera muy particular. But in this chapter it speaks in a very particular way. Nos habla de personas que pasan por encima de las circunstancias adversas. It speaks about people that go beyond difficult circumstances. Y deciden ser fieles al Señor a pesar de todo. And they decide to be faithful to the Lord in spite of everything. Estos son, como dice aquí en algunos versos, por ejemplo, en el 32, dice, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. It's like, for example, it says in verse 32 in chapter 10, after ye were illuminated, ye endured a great fight of afflictions. Y dice en el verso 33, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones. It says in verse 33, partly whilst ye were made a gazing stock. Y dice, por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Both by reproaches and afflictions, and partly whilst ye became companions of them that were so used. Entonces estamos viendo aquí un grupo de personas que se enfrentan a la vida con Cristo en su corazón y no están dispuestos a dejar al Señor. So here we see some people that have Jesus Christ in their lives and they are not willing to live him away. Después que encontraron la puerta estrecha, After they got the narrow door,
ellos decidieron entrar por esa puerta They decided to enter in, y dispuestos a enfrentar lo que eso significa. and they are ready to face whatever that means. El Señor Jesucristo lo dijo. The Lord Jesus Christ said, Dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, if anyone wants to follow me, niéguese a sí mismo, let him deny himself, tome su cruz cada día grab his cross each day, y sígame. and follow me. Esta es una actitud de alguien que está dispuesto a pagar el pequeño precio que debemos pagar los humanos. This is the attitude of a person that is ready to pay the little cost that human beings have to pay. Porque el precio real y grande de nuestra salvación ya fue pagado. Because the real price or cost of our salvation was already paid Fue pagado por el Señor by Jesucristo. the Lord Jesus Christ. Fue pagado con su sangre preciosa. It was paid with his precious blood. Una sangre sin mancha, sin pecado. That was a blood without sin, without blemish. Y no fue solamente el derramar su sangre, And it was not only that he shed his blood, pero la Biblia dice, Él llevó sobre sí mismo nuestros pecados. but the Bible says that he took upon himself our sins. En otras palabras, sin haber pecado, Él se hizo pecado por In nosotros. other words, without sinning, he made himself sin for us. Y esto fue una situación muy terrible para Él. And this was a very tremendous situation for him. Recuerda cuando Él estaba orando antes de ir al sacrificio. Remember when he was praying before going to that sacrifice? Estaba en el jardín de los olivos. He was at the Garden of Olives. Dice la escritura que Él les dijo a los discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte. And he told his disciples, I am sad to death. Y sudaba como grandes gotas de sangre. And he was sweating like great drops of blood. Entonces no fue nada fácil, no fue solamente derramar la So sangre. then it was not something easy. It was not just to shed his blood. Fue aceptar el pecado sobre sí mismo sin haber cometido pecado. To accept the sin upon himself without committing sin. Y aceptar el rechazo que esto conlleva. And to accept the rejection that this brings with it. Entonces fue una situación muy terrible. So then this was a very terrific situation. Más de lo que usted y yo podemos imaginar. More than what you and I can understand or imagine. Porque no fue solamente un sacrificio en lo humano. Because it was not just a sacrifice, humanly speaking. En ese momento la escritura dice, At that moment the scripture says, en el libro de Gálatas, in the book of Galatians, que hubo una gran batalla espiritual. that there was a great spiritual warfare. Aunque usted y yo no la vemos de entrada, Though you and I don't see it, cuando el Señor Jesucristo fue arrestado y llevado a juicio, when the Lord Jesus Christ was arrested and he was taken to a judgment, y luego fue condenado a la pena de muerte, and he was condemned to die, y cuando él fue colgado en el madero, and when he was taken to that cross, en esos momentos había una gran batalla, los demonios, los principados, las potestades. at that moment there was a great battle, demons, principalities, powers. La gente que estaba ahí no lo veía, People who were there, they couldn't see it, pero había una gran batalla. but there was a great battle. A veces esto escapa de nuestra mente Sometimes this escapes from our mind, porque no lo dice allá en el momento, en el capítulo del Evangelio cuando el Señor está siendo crucificado. because in the chapter that you read in the Gospels, it doesn't say it when the Lord is going to be hanged. Pero cuando usted va al libro de Gálatas, But when you go to the book of the Galatians, dice que en la cruz el Señor clavó sobre el madero
el acta de los decretos que era contra nosotros. The scripture says that the Lord hung at the cross the decrees that were against us. Y dice, y él despojó a los principados y a las potestades. And he overcame the principalities and powers. Y los exhibió públicamente. And he triumphed over them. Y no fue después, dice, los exhibió públicamente en la cruz. He exposed them publicly at the cross. Entonces quiere decir que es en el momento de la crucifixión, So it's at the moment of the crucifixion cuando todas esas potestades de las tinieblas vienen, se lanzan contra el when all Señor. those powers of darkness come against the Lord. Pero es ahí también donde el Señor, aún estando colgado en la cruz, But it is right there where the Lord, being at the cross, que a usted le parece no podría hacer nada porque sus manos estaban clavadas a la cruz, you could think he couldn't do anything because his hands were right there at the cross. sus pies estaban clavados a la His cruz, feet were nailed at the cross. estaba herido. He was wounded. Sin embargo, la Biblia dice, tomó a las potestades y los despojó. But the Bible says that he took all those powers and he overthrew them. O sea, les quitó las ropas esas hablando como cuando hablan los militares. It's talking to us like the army men speak. Cuando alguien es vencido, les quitan sus insignias. When somebody is overcome, then they take away from them all those signs. Y los dejan sin esa ropa que les demuestra que ellos son personajes en su To ejército. take away from them those clothes that show that they are characters or important people in their nations. Y pasan a ser de hombres importantes a simples esclavos vencidos en la guerra. They pass from being very important people to be slaves who were overcome in the war. Y eso es lo que le pasó al diablo y a los principados y And that's what potestades. happened to the devil and to powers. Pasó de ser el diablo que asustaba a todo el mundo He passed from being that devil that used to scare everybody a ser un diablo y unas potestades y unos principados vencidos en la cruz del Calvario. to be a devil, principalities and powers who are overcome at the cross of Calvary Y por el Señor Jesucristo. by the Lord Jesus Y el Christ. Señor los exhibió, And the Lord exposed them. los exhibió públicamente. He exposed them publicly. Entonces, le digo todo esto porque aquí nos habla del sacrificio del So Señor. I tell you all this because here it talks about the sacrifice of the Y Lord. porque nuestra vida cristiana tiene que ver con ese sacrificio. And because our Christian life has to do with that sacrifice. Sin ese sacrificio nosotros no seríamos lo que somos. Without that sacrifice, you and I wouldn't be what we are. Porque la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Because the Bible says, without the shedding of blood, there is no remission of sins. Entonces, si el Señor no hubiera hecho ese sacrificio, usted no podía estar aquí, yo no podía estar aquí. So if the Lord hadn't done that sacrifice, you and I were not here. Pero estamos aquí porque el Señor hizo ese sacrificio. But we are right here because the Lord did perform that sacrifice. Pero no solo hizo el sacrificio. But not only he was sacrificed, Estamos aquí porque en la cruz Él derrotó al diablo y a los principados. we are here also because at the cross of Calvary, he overcame all those powers. Y el diablo fue exhibido And públicamente. the devil was exposed publicly. Y por eso el diablo ya no tiene ninguna oportunidad sobre usted. And that's why the enemy doesn't have any opportunity over you. El diablo no tiene ningún negocio que hacer con usted. The devil has no business with you. Esa es la realidad del Hijo de Dios. That's the reality of the children of God. Es la realidad de la iglesia. That's the reality of the church. Somos salvos en Cristo. We are saved in Jesus Christ. Somos libres en Cristo. We are delivered in Jesus Christ. Tenemos un capitán de nuestra We salvación. have a captain of our salvation. Tenemos un Señor sobre nuestra vida. We have a Lord over our lives. Jesucristo. Jesus Christ. Le he relatado todo esto porque aquí nos muestra otro grupo. I have related you all this because here it shows us another group also. Dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Verso Verse 26. 26 it says here, for if we sin
willfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Entonces está hablando de otro grupo. So here it's talking about another group. Personas que han recibido la misma bendición. People who have received the same blessing. Personas que han tenido la misma oportunidad y han experimentado a Cristo en su corazón. People who have had the very same opportunity and have experienced Jesus Christ in their hearts. Pero dice, voluntariamente han decidido vivir una vida contraria a la voluntad de Dios. But it says here, willfully they have decided to live a life contrary to the will of God. Dice aquí, voluntariamente pecan. It says here, willfully they sin. ¿Qué es lo que quiere decir? What does it mean? Cuando usted lee esto, parece contradecirse con lo que dice en Primera de Juan, en el capítulo 1 y capítulo 2. When you read this, it seems like it is a contradiction with 1 John Capítulo 1 chapter 1 y en el capítulo 2 también. and in chapter 2 also. En el capítulo 1, el verso 5 al 7 dice así. In chapter 1, verse 1 through 5, it says, En el verso 5 hasta el 7. verse 5 through 7, it says, Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. This then is the message which we have heard of him. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. That God is light and in him is no darkness at all. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. And the blood of Jesus Christ, his son, cleanseth us from all sin. Ahora mire lo que dice el capítulo 2, el verso 1. Now see what it says in chapter 2, verse 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. My little children, these things write I unto you, that ye sin not. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. And if any man sin, we have an advocate with the Father. Entonces mire lo que dice estos versos de Primera de Juan. So see what these verses of 1 John says. Y luego ponga atención a lo que dice allá en el libro de Hebreos en el capítulo 10. And then pay attention to what it says there in the book of Hebrews chapter 10. Entonces pareciera haber una contradicción. So then it seems to have a contradiction here. Porque en Hebreos dice, Because in Hebrews it says, si alguno pecare voluntariamente, if one sins willingly, después de haber tenido el conocimiento de Jesucristo, after having the knowledge of Jesus Christ, ya no queda más sacrificio por los pecados. there is no sacrifice for the remission of his sins. Dice, sino lo que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. But a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation which shall devour the adversaries. Entonces, dice no hay oportunidad, dice. It says there is no opportunity. Pero aquí dice, hijitos, But here it says, my children si alguno hubiera pecado, If tenemos one- abogado. have sinned, we have an advocate. Y luego dice también, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. And it says, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Entonces, ¿dónde está la contradicción? So then where is the contradiction? No hay contradicción. There is no contradiction. Está claro. It is clear. Dice, hijitos, si alguno hubiere pecado. It says, my beloved, if one has sinned. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros And it mismos. also says, if we say that we sin not, we are deceiving ourselves. O sea, el pecado
va a estar siempre presente de cuando en cuando, trayéndole problemas a la vida del cristiano. then this means sin will always be present, bringing problems to the life of Christians. De hecho, la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. In fact, the Bible says there is no righteous, not even one. Dice, no he visto a nadie que sea justo, que haga lo recto y que nunca peque. I haven't seen, it says, I haven't seen anyone that does everything rightly and never sins. Sin embargo, allá en Hebreos dice, pero si alguno pecare, ya no le queda oportunidad, sino una horrenda expectación de fuego. But then we see that in Hebrews it says that if one sinneth, there is no more opportunity but judgment. Entonces, ¿dónde está aquí la explicación? So then what's the explanation here? Aquí dice, hijitos, si alguno hubiere pecado. The explanation is that here in John it says, in 1 John it says, if one had sinned, Hechos aislados. it's something isolated. Si alguno hubiere, o sea, una cosa que ha sucedido. It's something that maybe has happened. Pero en Hebreos dice, si alguno pecare voluntariamente. But in Hebrews it says, for if we sin willfully. Quiere decir, si alguno toma el pecado como su estilo de vida. This means if one makes sin his lifestyle. Y eso es cuando dice, si alguno pecare voluntariamente, quiere decir, se da cuenta que ahí está el pecado, que eso es contrario a la voluntad de Dios, y dice, bueno, pero no importa, yo escojo esto, voy a seguir aquí, voy a hacer así. It's like if a person says, okay, I notice that sin is right there, but I'm going to continue like this, I'm going to continue doing this. Y eso fue lo que pasó con Caín. And that's what happened to Cain. Dios le habló a Caín. God spoke to Cain. Cuando Caín hizo las cosas mal, When Cain did things wrong, Dios le habló God spoke to him. y le preguntó por qué tu semblante ha decaído, por qué estás así. And he asked Cain, why is your face, your countenance like this? ¿Por qué te has ensañado contra tu hermano? Why are you upset against your brother? Y le dice, no has perdido todavía las cosas. And he told Cain, you haven't lost it all. Él le dijo, si hicieres bien, no serás enaltecido. If you do good, will not you be exalted? O sea, le está diciendo, si has cometido un pecado, has hecho las cosas al He's revés telling him, yes, you have done things the opposite way, you have sinned, y te sientes mal and you feel bad, y sientes el pecado molestando tu vida. and you feel like sin is you are struggling with sin. Sin embargo, si haces bien, But if you do good, en otras palabras, si desechas eso, si no continúas en eso, anyhow, if you don't continue in that, entonces serás enaltecido. if you reject sin, you will be exalted. O sea, si dejas ese pecado como un caso aislado que pasó en tu vida If you reject that sin like something isolated that happened in your life, y te dedicas a hacer el bien, and you dedicate your life to do good, serás enaltecido. you will be exalted. Pero también le dijo, But he Pero- also told him, pero si no quieres, but if you don't want, dijo, el pecado está a la puerta. sin is right there at the door. En otras palabras, si decides continuar en el pecado, In other words, if you decide to continue in sin, el pecado matará tu vida, sin will kill your life. matará tu relación con Dios, It will kill your relationship with God. matará tu vida It espiritual. will kill your spiritual life. Y Caín decidió seguir en el pecado. And Cain decided to continue in sin. A pesar de que Dios mismo le habló, no fue un predicador, no fue un pastor, Even though God himself had spoken to him, it was not a preacher or a pastor. no fue el pastor de la iglesia de la Concordia. It was not the pastor of La Concordia Church. Dios mismo le habló. God himself.
Pero él decidió, no, yo no, así no, yo quiero es vengarme de mi hermano. But he decided, no, I don't want to continue doing good. I want to have vengeance on my brother. Y la Biblia dice que siguió ese camino. And the Bible says that he followed that path. Y él terminó matando a su hermano. And he ended killing his brother. Porque insistió en pecar voluntariamente. Because he insisted in sinning willingly. En otras palabras, escogió el pecado como su estilo de vida. In other words, he chose sin as his lifestyle. A pesar de que Dios estaba ahí hablándole. Though God was right there talking to him. Y ese es el problema con nosotros los seres humanos. That's the problem with us human beings. Que Dios nos habla. That God speaks to us. Pero algunas veces los seres humanos decidimos escoger el pecado como nuestro estilo de vida. But sometimes human beings, we decide to choose sin as our lifestyle. ¿Cuál es la dirección de Dios a Caín cuando ya Caín, porque ya Caín había cometido pecado, ya él había hecho un sacrificio equivocado? What was the direction of God towards Cain? Because he had already committed sin. Dios le dice, Caín, God tells him, Cain, toma ese pecado como un caso aislado que pasó en tu vida. make this case or this sin in your life like an isolated case in your life. No sigas en él. Don't continue, don't continue in that. No dejes que ese pecado te consuma. Don't allow that sin to consume you, Y no te sumerjas en eso. and don't immerse yourself in that. Trátalo como un caso aislado que ya pasó en tu vida. Deal with it like an isolated case in your life, Y haz el bien and do good, y serás enaltecido. and you shall be exalted. Es básicamente lo mismo que dice aquí en Primera de Juan capítulo 2. Basically, is the same thing that it says here in 1 John chapter 2. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. My beloved, I write unto you these things for you not to sin. Pero si alguno hubiere pecado, But if one has sinned, un caso aislado, an isolated case, tiene un abogado para con el Padre, you have an advocate with the Father, Jesucristo, Jesus Christ, porque Él es justo. because he is the just. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? How many of you praise God for that? Entonces existen esos dos grupos. So these two groups or types of people exist. Yo oro al Señor en mi corazón I pray to the Lord in my heart que nosotros seamos del grupo que toma las cosas como Dios las dice. that we be part of that group that takes things as God says. Que si el pecado algún día se aparece en nuestra vida, That if sin appears once in our life, lo tomemos como un caso aislado que pasó en un momento. we take this as an isolated case that happened once in our life. Pero no lo tomaremos como mi estilo de vida. But we will not make this my lifestyle. ¿Cuántos dicen yo no tomaré el pecado como mi estilo de Many vida? of you say, I will not make this sin my lifestyle. Lo digo de nuevo. I say it again. ¿Cuántos dicen yo no tomaré el pecado como mi estilo de vida? How many of you say, I will not make sin my lifestyle? Si el pecado algún día aparece, If sin appears once in my life, que yo no quiero que aparezca, I don't want it to appear, pero yo sé que puede aparecer. but I know it may appear. Y recuerden que cuando hablamos de pecado no estamos hablando de fornicación ni de adulterio. And remember that when we talk about sin, we are not just talking about fornication and adultery. Sí, fornicación, adulterio y cualquier clase de desviación sexual es pecado. Yes, fornication, adultery, or whatever sexual immorality is sin. Pero Caín nunca cometió adulterio. But Cain never committed adultery. Caín nunca cometió fornicación. He never committed fornication. Caín no vivió como un homosexual. Cain never lived like an homosexual.
Sin embargo, cometió un pecado gravísimo. But he anyhow committed a terrible sin. Entonces, cuando yo le digo esto, no es que estoy avalando la fornicación, el adulterio. So when I say this, it's not that I'm okay with fornication or adultery. No, nosotros rechazamos eso porque también es pecado. No, we reject that because it's also sin. La fornicación también es pecado. Fornication is sin. El adulterio también es pecado. Adultery is sin. Toda clase de pecado sexual es All pecado. type of sexual sin is sin. Así que no estamos diciendo sí, estamos de acuerdo con eso. So we are not saying that we are okay with it. Lo que estoy insistiendo en el último tiempo es tratando de abrir nuestros ojos But what I'm trying to insist in this last time is that I'm trying to open our eyes para que veamos que el pecado es mucho más amplio que solo la fornicación o el adulterio. is that we may understand that sin is much wider than just fornication and adultery. Por ejemplo, si usted algún día se enojó y sintió que estaba odiando a su hermano o a su hermana, For example, if once you got upset and you felt like you are hating your brother or your sister, si toma eso como un caso aislado if you take that as an isolated case y dice, ok, ya pasó, and you say, okay, it was the past, voy a amarlo de aquí en adelante, I'm going to love him from now on. voy a hacer lo que dice la I'm Biblia, going to do what the Bible says. voy a amarlo, voy a darle comida, voy a darle vaso de jugo, I'm going to love him, give him food, a glass of juice. voy a orar por él, I'm going to pray for him. porque la Biblia dice orad por los que os persiguen. Because the Bible says that you should pray for those who persecute you. Y la oración no es la oración que quería Jacobo y Juan de fuego del cielo para que lo consuman. And the prayer you have to make is not the one that James and John were asking for fire to fall down from heaven and consume people. No, pero una oración para que el Señor lo bendiga. But a prayer for the Lord to bless that person. Entonces, si usted y yo hacemos eso, Then if you and I do that, nosotros vamos a ser bendecidos. we will be blessed. Y dice el Señor, serás enaltecido. And the Lord says you will be exalted. En otras palabras, usted será libre. In other words, you will be free. Pero si usted escoge el odio como su estilo de vida But if you choose hate as your lifestyle, y quiere seguir siendo cristiano y odiando a su hermano, and you want to continue being a Christian and hating your brother por la razón que sea, for whatever reason, y recuerde que eso puede pasar dentro del hogar también. and remember that can happen also in amidst the home. Si usted se llenó de amargura y está odiando a su esposa o esposo, If you are full of bitterness and you are hating your husband, your wife, y ha escogido eso como su estilo de vida and you chose that as your lifestyle, y nunca ha querido acercarse a pedir perdón a su esposa o esposo, and you have never wanted to get close to your wife or husband and ask for forgiveness, o su hija o su padre, el que sea, or your daughter, your son, your father, y usted escoge continuar viviendo en ese estilo de pecado, and you choose to continue living in that lifestyle of sin, dice la Biblia, ahí sí ya no le queda remedio, dice. the Bible says that you have no more remedy. Porque Dios hablándole, Because God speaking to you, no solo un día, not only once, muchos días, many days, a través de la Biblia, through the Bible, a través del pastor, through the pastor, a través de predicadores invitados, through invited preachers, o a veces un predicador predicó por allá en el África o no sé dónde, or sometimes a preacher preached in Africa or wherever place, y ese mensaje era directo para usted que vive en este lado del mundo. and that message was exactly directly for you who live in this side of the world. Y a pesar de eso usted escoge seguir viviendo en ese estilo de vida. And yet you decide to continue live in that lifestyle. Se le nota en la cara la amargura. It is noticeable in your face, hatred.
y no puede ver a su hermano porque le da una... Y no puede hablar de él porque nunca podrá hablar bien de él o de ella. And you cannot see him or speak about him because you will never speak good words about him or her. Entonces ahí dice la Biblia, ahora sí se le complicó la vida a cualquiera de nosotros. Then the Bible says, then life is getting complex for each one of us. Porque dice, ahí sí, ya, dice, ¿qué otro sacrificio le queda? Because then it says, what more sacrifices, what else can it be done for you? Si ya el sacrificio fue hecho. If the sacrifice was already performed. Y con ese sacrificio que ya fue hecho, no queremos que el Señor nos cambie. And with that sacrifice that was already performed for you, we don't want the Lord to change us. Preferimos vivir en el odio. We prefer to live in hatred. O en la mentira. Or in lying. O en el robo. Or in stealing. En cualquier pecado. In whatever sin. Preferimos vivir en la murmuración. We prefer to live murmuring. Tomamos la murmuración como un estilo de vida. Murmuring as a lifestyle. No como un caso aislado que ya pasó. Not as an isolated case that happened. Sino como algo que yo sigo y sigo y sigo y se volvió mi estilo de vida. But something that I continue and it's my lifestyle. Y aunque Dios me habla por la palabra. And though God speaks through His word. Y aunque Dios usa al pastor y vuelve y me habla. And though God uses the pastor and he speaks to me. Y yo digo, me importa nada lo que diga el pastor, yo voy a vivir mi vida. And I say, I don't care what the pastor says, I'm going to live this life. Entonces dice la Biblia, ahora sí se nos puso complicada la situación. Then the Lord says, now the situation is getting complicated. Porque dice, ya no queda más sacrificio. O sea, ¿qué otra cosa podemos hacer entonces por esa persona? Because it says there is no more sacrifice for that person. What else can we do for that person? Ya el sacrificio fue hecho. The sacrifice was already did. Y si el sacrificio de Cristo que nos limpia de todo pecado And if the sacrifice of Jesus Christ that cleanses us from all sin no es suficiente para mí o para usted, is not enough for you or me, entonces ¿qué otro sacrificio nos queda? then what other sacrifice is remaining? Dice, ya no le queda nada. It says there is no more. Dice, lo único que le queda es una horrenda expectación de fuego. It says there is only a fearful looking of judgment, or of a judgment and fire indignation. Porque ya no hay nada más. Because there is nothing else. O sea, si Cristo no lo logra cambiar a uno, So if Jesus doesn't change you, y de hecho Él nos cambia, in fact, He can change us. somos nosotros los que después de haber sido cambiados insistimos en volver a un estilo de vida contrario a la voluntad de Dios. It is us that after He changed us, we insist to go back into a life that is contrary to what the Lord says. Dice la Biblia, entonces ya no le queda nada. The Bible says then there is nothing else for that person. Ya lo único que le queda es esperando que termine la carrera, y lo que le está esperando es un fuego terrible que lo va a consumir. The only thing that awaits for that person is the judgment. Ahora, la Biblia dice en el texto que leímos al final en Hebreos, Now the Bible says in the last verse that we read, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Hebrews 10:39 says, but we are not of them who drove back unto perdition. Nosotros no pertenecemos a ese grupo. We don't belong to that group. Levante la mano que dice, yo no pertenezco a ese grupo. Lift up your hands, those who say, I don't belong to that group. Yo no pertenezco al grupo de los que escogen el pecado como su estilo de vida. I don't belong to that group of people who choose sin as their lifestyle. A ver, levante la mano que dice, pastor, yo no pertenezco a ese grupo. Lift up your hand, those who say, I don't belong to that group. Yo no pertenezco al grupo de los que retroceden para condenarse. I don't belong to the group of people who go back to be condemned. No, No, ni usted ni yo. not you, not me. Sí, el pecado nos puede haber golpeado alguna vez, Yes, sin maybe hit you once, pero lo hemos tomado como un caso aislado que ya pasó. but we took it as an isolated case that just passed. ¿Cuántos entienden lo que le digo? How many of you
understand what I say. Si algún día el pecado apareció en la vida, If once sin appeared in your life, lo tomé como un caso aislado que ya pasó, I take it as an isolated case that is in the past. porque ese no es mi estilo de vida. Because that's not my lifestyle. Mi estilo de vida es Cristo Jesús. My lifestyle is Jesus Christ. Si ahora vivo, dice, todo lo que vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. If I live now, everything I live it in the faith of Christ. Si el pecado apareció, lo tomo como algo aislado. If sin appeared, I take it as something isolated. Y eso ya pasó, And that is in the past. porque eso no puede ser eterno en mi vida. Because that cannot be eternal in my life. Lo único eterno en mí es Cristo Jesús, The only thing eternal in me is Jesus Christ. porque Él es Señor. Because He is the Lord. Amén, hermanos. Amen, my brother. Entonces, nosotros no somos de los que retroceden para perdición So del alma. we are not those who go back for the perdition of the soul. ¿Está aquí conmigo? Are you here with me? No pertenecemos a ese grupo. We don't belong to that group. Yo no pertenezco a ese grupo. I don't belong to that group. Y yo creo que usted tampoco pertenece a ese grupo. And I believe you don't belong to that group either. ¿Alguna vez usted se ha sentido golpeado por el pecado? Have you felt that you are hit by sin? No le estoy preguntando qué clase de pecado. I'm not asking to you what type or class of sin. Mentiras, amargura, odios, bueno, lo que sea. Bitterness, lies, hatred, whatever. O rebelión contra la palabra de Dios. Rebellion against the word of God. Pero si eso pasó alguna vez, But if that happened, eso está en el pasado. that should be in the past. Eso ya pasó. That passed already. Yo vine al Señor en ese momento I came to the Lord at that moment. y le pedí, Señor, perdóname. And I asked the Lord, Lord, forgive me. Esto no puede estar más en mi vida. This cannot be in my life anymore. Esto no puede ser mi estilo de vida. This cannot be my lifestyle. Me arrepiento de haber odiado a mi hermano, I repent from for hating my brother, o por haber odiado a mi esposo o or esposa. for hating my husband, my wife. Me arrepiento por haber estado en rebelión contra tu I palabra. repent for being in rebellion against your word. Perdóname, Forgive y me. que la sangre de tu Hijo Jesucristo me limpie de And todo that pecado. the blood of Jesus Christ, your Son, cleanses me from all sin. Entonces eso se quedó allá como un hecho aislado. So then that stays there as an isolated case. Pero mi estilo de vida es Cristo. But my lifestyle is Jesus Christ. ¿Cuántos entienden lo que quiero decir? How many of you understand what I mean? Mi estilo de vida es Cristo. My lifestyle is Jesus Mi Christ. estilo de vida no es el pecado. My lifestyle is not sin. Mi estilo de vida es Cristo. My lifestyle is Jesus. Mi vida es Cristo. My life is Jesus. Sea que vivamos Though we live, o sea que muramos, or we die, somos del we Señor. are the Lord's. Somos del Señor. We are the Lord's. Mi estilo de vida es Cristo. My lifestyle is Jesus. Mi vida es Cristo. My life is Jesus. Aleluya. Hallelujah. Pertenecemos a ese grupo de personas We belong to that group of people que tienen fe that have faith para la preservación del alma. to the preservation of their souls, for the saving of their souls. Porque definitivamente esto es fe. Because definitely this is faith. Es fe. O sea, para poder vivir esta vida cristiana necesito fe. For me to live this life, I need faith. Para vivir en Cristo necesito fe. To live in Jesus Christ, I need faith. Mis fuerzas no alcanzan. My strength is not enough. Mi justicia no alcanza. My justice or righteousness is not enough. Mi bondad no alcanza. My goodness is not enough. Necesito fe para poder vivir esta vida en Cristo. I need faith to be able to live this life in Christ. Fe para decir el pecado no reinará en mi cuerpo mortal. Faith so I can say sin will not rule upon this earthly body. Fe para decir, Faith for me to say, ya no vivo yo, I don't live anymore. Cristo vive en mí. Jesus Christ is the one living in me. Se necesita fe para eso. You need faith for that. Se necesita fe para hablar esto en la cara del pecado. We need faith to speak this in at the face of sin. Porque el pecado siempre está ahí acechando. Because sin is always there.
Se necesita fe para poder hablar en frente del pecado. You need faith for you to speak facing sin. Y fe para hablar en la misma cara del diablo. Faith for you to speak facing the devil. Y decir, yo vivo en Cristo. And say, I live in Jesus Christ. Mi estilo de vida es Cristo. My lifestyle is Jesus. Mi estilo de vida no es el pecado. My lifestyle is not sin. No es el odio. It's not hatred. No es la mentira. It's not lies. Mi estilo de vida no es la murmuración. My lifestyle is not murmuration. No es la rebelión. It's not rebellion. Tampoco es el pecado sexual. It's not sexual sin. Mi estilo de vida es Cristo. My lifestyle is Jesus. Mi estilo de vida es Cristo. My lifestyle is Se Jesus. necesita fe para eso. You need faith for that. ¿Cuántos dicen amén, pastor? How many of you say amen, pastor? ¿Cuántos dicen yo tengo fe para eso? How many of you say I have faith for that? El tiempo ha pasado, Time has passed. pero yo creo que con esta explicación estamos claros But I think with this explanation we are clear que cada vez nosotros tenemos que madurar más en nuestra forma de ver esta vida en Cristo. each time we need to mature more our point of view of this Christian life. Tenemos que saber quiénes somos, dónde estamos We need to know who we are and where we are y qué es lo que el Señor ha hecho por mí. and what the Lord has done for me. Y tengo que saber cuál es mi fe. I need to know what's my faith. Amén. Amen. Vamos a orar. Let's pray. These words were so powerful. So we're going to pray for this and to say goodbye to this in the service. Okay, so let's pray. Powerful God who is in heaven, we meet here today to listen to your words and all the things that you have to us, all the things that you have to each one of us. We thank you for this speech, and I hope it stays in each heart of us. And we learn to live in this way. We learn to live every word that belongs to you, God. Please help us, because we need you. We hope your Holy Spirit fill our hearts and make us feel that you are with each one of us and walk into your way, your true way, because you are King of Kings and Lord of Lords. Thank you for this service, and thank you for all the brothers and sisters who watch this service and who learn all the things that you has to us. Because all this is for you, King of Kings, the highest Lord. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we say Amen. So, brothers and sisters, we hope that you are with us in the next English service. God keep blessing you.